Feliz ya casi sábado a todos. Me da gusto estar aquí con ustedes y acompañarlos y ver sobre todo que están conectados, ¿verdad? Que yo espero que estén muy bien en sus casas, que hayan tenido una bonita semana y pues ya preparándonos para recibir el sábado. El estudio de esta semana a mí en lo personal se me hizo muy bonito, sobre todo porque pues da continuidad a la historia, ¿verdad? Vamos leyendo capítulo a capítulo y pues como toda la Biblia nos deja una enseñanza, estos capítulos pues son muy ricos en estas enseñanzas y bueno, de esto trató la lección. Aborda aproximadamente del capítulo 15 de Génesis hasta el 19-20 me parece. Entonces vamos a repasar brevemente todos estos capítulos y ver qué enseñanzas tan bonitas nos dejan, ¿verdad? Y bueno, sabemos que algo que caracteriza a la historia de Abraham es su fe, ¿verdad? Sabemos que él era un hombre de mucha fe y tenemos pues como referente de una fe muy bonita a este personaje. Y bueno, ¿qué es lo que más se centra la lección de esta semana en la fe? Nada más que se me trabó aquí. Los voy a invitar a abrir en su Biblia el libro de Génesis, no lo pierdan que vamos a estar leyendo varias citas de ahí. Génesis capítulo 15 del versículo 1 al 6. Les voy a dar un momento para que lo busquen. Génesis capítulo 15 del 1 al 6. Aquí vemos cómo Dios le promete un hijo a Abraham. No solo un hijo, ¿verdad? Toda una descendencia. Yo espero que ya lo tengan y los invito a seguirme con la vista en la lectura. Después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión, que le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Abraham respondió, Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Y agregó Abraham, mira que no me has dado prole, y mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Es decir, Abraham ya, pues él ya daba por hecho que por su edad ya no iba a tener hijos, ya no iba a tener descendencia, y que por lo tanto el heredero de todo lo que tenía de su casa y todo, iba a ser un siervo que se llamaba Eliezer. Él ya estaba con esa idea, ¿verdad? Dijo, pues yo ya no tuve hijos, Dios no me dio, mi heredero va a ser un siervo nacido en mi casa. Sin embargo, el Señor le dice en el capítulo 4, no te heredará ese hombre, refiriéndose al siervo, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso se lo contó por justicia. Y algo que mencionaba el pastor Bullón en su repaso y que me gustó mucho, me quedo mucho con eso, es que muchas veces nosotros decimos no puedo, ¿verdad? Nos casamos con esa idea de no se pudo, no se hizo y ya. Sin embargo, Dios, Él siempre nos dice, yo sí puedo. Y yo creo que nos debería de dar como un sentimiento de paz, el saber que pues no está en nuestras manos muchas veces el hacer las cosas, pero en Dios sí, y no es en cualquier persona, sino es en un Dios maravilloso, en un Dios poderoso que nos ha demostrado muchas veces que Él puede y sobre todo cuando nos enseña que puede, lo hace de la mejor forma y nos da muchas veces lo que no esperamos, pero que es lo mejor para nosotros. Y bueno, aquí en esta historia vemos cómo pues Abraham cree, él sí cree y dice que cree al Señor y eso se lo cuenta por justicia, ¿verdad? Cuando Abraham tenía casi 100 años, se le repitió la promesa de que iba a tener un hijo y se le aseguró que el futuro heredero iba a ser hijo de Sara, porque bueno, sabemos que no solo es historia de Abraham, sino también de Sarai, que ella pues también estaba casada con esta idea de que no, que ya no se iba a poder, que por su edad ella ya no iba a poder tener hijos. Pero Abraham todavía no, pues no comprendía esta promesa, ¿verdad? Dios simplemente se la dijo, pero pues muchas veces yo creo que está en todos, ¿no? Que Dios tal vez nos da señales de que Él está al control, pero muchas veces nosotros nos mostramos incrédulos. Y Él en ese momento, pues pensaba, bueno, más adelante se nos demuestra lo que hace Saraí,
y él pensaba en Ismael al recordar esta promesa, él pensaba que toda la descendencia que Dios le había prometido iba a ser de Ismael y de Agar. Él estaba aferrado a esta creencia de que por medio de él se iba a cumplir el propósito de Dios. Y él más adelante incluso le dice, ojalá Ismael viva adelante de ti. O sea, él aferrado a esa idea, ¿verdad? De que Dios sí le iba a cumplir, pero por medio de otra forma. Entonces, nuevamente se le da esta promesa a Abraham de que ciertamente iba a ser hijo de Sara, que Sara iba a ser la madre de este hijo que se iba a llamar Isaac y que por medio de él se iba a confirmar el pacto, no de la forma que Abraham creía. Entonces, pues, tengo aquí una cita de la hermana Elena G. de White que dice que los ángeles del cielo anduvieron y hablaron como él, como un amigo con Abraham, cuando los juicios de Dios estaban por caer sobre Sodoma. Este hecho no le fue ocultado y él se convirtió en el intercesor de todos los pecadores para Dios, ¿verdad? Aquí ya nos muestra como una idea general de lo que el personaje de Abraham fue, ¿verdad? Entonces, cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración. Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se asiese del poder del amor infinito. Aquí retomamos que la fe consiste en confiar en Dios y en creer que nos ama y que sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que está bien. Así en vez pues de nuestro camino nos induce a preferir el suyo, que pues muchas veces es difícil, ¿verdad? Tanto el creer y sobre todo el tener la paciencia de esperar en Dios y que aunque Dios nos dice una y otra vez que confiemos y que Él está al control, pues no nos muestra su respuesta y nosotros nos desesperamos y actuamos de otra forma, ¿verdad? De otra forma desesperada y decimos, bueno, si Dios no me va a ayudar, yo busco otra forma de hacerlo. Y bueno, en vez de nuestra ignorancia, debemos de aceptar pues la sabiduría de Dios, otra vez como les decía al inicio, no estamos confiando en cualquier persona, no estamos poniendo nuestra vida en manos de una persona que no sabe, ¿verdad? Sino la estamos poniendo en alguien en quien está toda la sabiduría del mundo. Entonces, en vez de confiar en nuestra debilidad, debiésemos confiar en su fuerza y en vez de nuestro pecado, en su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, somos ya suyos, no es como de dudarlo, esto ya es un hecho, ya somos suyos y por lo tanto debiésemos confiar en él y reconocerlo, ¿verdad? La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Y bueno, esto nos lleva a aquí mismo en el capítulo 16. Los voy a invitar nuevamente a seguir ahí con los capítulos. En el capítulo 16 encontramos la historia de Agar y de su hijo Ismael. En el versículo 1 nos dice que Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, aun cuando ya tenía la promesa de que la descendencia iba a ser por Sarai. Ella pues estaba aún dudando, ¿verdad? Y ella decía, pues no, ya por mi edad ya no voy a poder tener hijos. Y entonces le dice a Abraham, pues, ¿sabes qué? Aquí yo tengo a mi sierva que se llama Agar. Sabemos que en eso entonces pues era normal, no era costumbre que cuando una mujer no podía tener hijos, daban a sus siervas para que tuvieran descendencia. Entonces pues yo creo que Sarai pues siguió los pasos de las demás mujeres, de otras personas que no podían tener hijos. Y también yo creo que se desesperó, se impacientó y le dijo a Abraham, pues sabes qué, aquí está mi sierva, tómala y para que pues tengan un hijo, ¿verdad? Y Abraham le hizo caso. Incluso aquí se hace como un paralelismo con la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces aquí la Biblia nos dice que él se unió con Agar y ella concibió y pues aún con todo esto, Saraí se mostró un poco, bueno, yo creo que ahí fue por parte de las dos, ¿verdad? Tanto una como la otra se comportaron mal y entonces Agar se va, huye de ella y se encuentra con un ángel de Dios que la encuentra en una fuente de agua y le dice, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le dice, pues estoy huyendo de Saraí, mi señora.
Y el ángel del Señor le dice, vuélvete a tu señora y sométete a ella. Multiplicaré tu linaje que no será contado a causa de tu multitud. Y aquí los voy a invitar a buscar en sus Biblias la cita que se encuentra en Gálatas 4:13-25. Les voy a dar ahí un momento para que lo busquen. Gálatas, capítulo 4, vamos a leer del 13 al 25. No sé si ya lo tengan por ahí. Gálatas, capítulo 4, vamos a leer del 13 al 25. Dice, vosotros sabéis que al principio una enfermedad física me dio ocasión de anunciaros el Evangelio. Les creo que me equivoqué de cita. Es a partir del 21. Los que queréis estar bajo la ley, decidme, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne, el de la libre nació por la promesa. Esta es una alegoría, porque estas mujeres representan dos pactos. Uno es el del pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Este se refiere al hijo de Agar, porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. Bueno, aquí vemos cómo son historias, pero que tienen mucho trasfondo, que tienen muchas enseñanzas, y esto ya lleva a nuestros días, ¿verdad? A los dos pactos que conocemos. Aquí nos vamos a devolver un poco. Abraham aquí había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa pues de su hijo, pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera, ¿verdad? Que es lo que les decía, muchas veces nos impacientamos y actuamos conforme a nuestra voluntad sin esperar la manera en que Dios lo iba a hacer. Entonces, vio que Dios estaba tardando, se impacientó, actuó mal y yo creo que quiso probar su fe en el poder de Dios, pero pues fracasó, ¿verdad? Fracasó en esta prueba. Él pensaba que era imposible que se le diera un hijo a su edad, en su vejez, y Sara sugirió como plan que, bueno, que él estuviera con su sierva y tuviera pues su esposa secundaria para cumplir el propósito divino. Y esto pues nos lleva a algo que vimos en el estudio de la historia de Noé, que como era la gente antidiluviana, ¿verdad? Referente a la poligamia, que esto pues se hizo costumbre, ¿verdad? Y esto violaba evidentemente la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Entonces el casamiento de Abraham con Agar fue un mal no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. Esto lo encontramos en la historia de los patriarcas y los profetas. Aquí Dios otorga luz para guiar a los que honestamente anhelan la luz y la verdad, pero no es su intención eliminar toda causa de incertidumbre y de duda. Él da la evidencia necesaria para establecer la fe y luego requiere que los hombres acepten la evidencia y ejerciten la fe, que suena fácil, pero es evidentemente muy difícil, ¿verdad? Yo creo que a veces pues se pide mucho, pero si Dios nos lo pide es porque está en nosotros y porque podemos, ¿verdad? Él quiere que nosotros aceptemos esta evidencia que nosotros tenemos tanto en la Biblia, pero que también vemos diariamente, cotidianamente vemos como Dios sí está al control de las cosas y por medio de ella quiere que ejercitemos nuestra fe, que la probemos y que la mejoremos, ¿verdad? Si estamos mal, sabemos que si nos ponemos en manos de Dios y le pedimos que nos evalúe y que nos ayude a mejorar, pues se va a probar nuestra fe de alguna forma, ¿no? Entonces, se debe de aceptar esto y ejercitar nuestra fe, sí, aceptar que hay momentos en que seremos probados, pero todo esto tiene un propósito y es el que nuestra fe crezca. Entonces, las personas que estudian la Biblia con espíritu humilde y dócil,
pues vamos a encontrar en ella una guía, ¿verdad? Que nos va señalando así, pasito a pasito, el camino de la vida con una exactitud que no falla. Pero ¿de qué sirve el estudio de la Biblia si no lo practicamos, ¿verdad? Si no llevamos a nuestra vida cotidiana las verdades que aquí encontramos y que nos enseña y que son instrucciones claras, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Aquí en la Biblia no contiene nada que no sea esencial en nuestra vida, no está nada aquí escrito así nada más, ¿verdad? Todo tiene un propósito, todo es esencial en nuestra vida y no se revela nada que no se aplique. Entonces, mientras más profundo sea nuestro amor por Jesús, por Dios, pues más alta debe ser nuestra estima por seguir la palabra de Dios y pues saber que nos está hablando directamente, que nos está buscando de muchas formas y que pues a veces somos nosotros quienes nos ponemos así como de no, ¿verdad? Dios me está pidiendo mucho o está difícil lo que Dios me está pidiendo y pues no, no lo quiero hacer, pero después seguimos nuestro propio camino y sabemos a lo que lleva, ¿verdad? Y después volvemos a Dios renegando de por qué pasó esto, pues entonces no me estás ayudando. Nada más renegamos, ¿verdad? Pero yo creo que es completamente que está en nosotros el que no seguimos la palabra de Dios. Entonces, pues, ¿de qué sirve pues el estudio de la Biblia si no estamos practicando lo que nos enseña? Vamos a volver al libro de Génesis. Ahora los invito a buscar el capítulo 17. Aquí en el capítulo 17 ya vemos una señal del pacto y el nuevo nombre de Abraham. Capítulo 17, versículo 10 al 14. Aquí vamos a ver algo que se ha estudiado mucho, pero sigue siendo algo como complejo de entender, yo creo todavía, que es lo de la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 14 nos dice, este es mi pacto que hago contigo y con tus descendientes después de ti, y que guardarán. Circuncidaréis a todo varón entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, que será la señal del pacto entre mí y vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, en todas vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado con dinero de cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua. El versículo 14 nos dice, y el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será borrado de mi pueblo, ha violado mi pacto. Vemos cómo era pues algo muy importante, ¿verdad? Esta señal del pacto. En ese tiempo, en los tiempos de Abraham, el rito de la circuncisión fue dado a Abraham por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, ¿no? Esto lo encontramos en Romanos 4:11. Este rito había de ser observado por el patriarca y sus descendientes como señal de que estaban dedicados al servicio de Dios y por lo tanto, pues estaban separados de la idolatría, ¿verdad? Y de todas las imágenes y todo esto, y que eran aceptados por Dios como su tesoro especial. Lo vemos aquí pues como una señal, ¿verdad? De que eran hijos de Dios. Y por medio de este rito también se comprometían a cumplir por su parte las condiciones del pacto hecho con Abraham. Entonces era algo así como un compromiso, ¿verdad? Esto implicaba también que no debían contraer matrimonio con los paganos, porque haciéndolo pues iban a perder su reverencia hacia Dios y hacia su santa ley, ¿verdad? Ya lo hemos visto sobre todo en los libros de Reyes, ¿verdad? Cuando vemos la historia de los israelitas, cómo se les decía que pues se mantuvieran entre ellos, ¿verdad? Todo el matrimonio para que pues mantuvieran las mismas creencias. Pero vemos cómo nada más se casaba uno y ya inducían y atraían
las costumbres de los otros pueblos, ¿verdad? Que era sobre todo la idolatría. Entonces, sobre todo era este señal, este compromiso de que tenían reverencia hacia Dios y hacia su santa ley y que iban a ser tentados a participar de las prácticas pecaminosas de otras naciones y que serían inducidos a la idolatría, pero ellos pues era su compromiso, ¿verdad? De mantenerse fieles a la palabra de Dios. Y aquí nos lleva a que pues la fe es para salvación, ¿verdad? No es una fe casual, no es el mero consentimiento del intelecto, es la creencia arraigada en el corazón de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y de que estamos seguros de que Él nos puede salvar perpetuamente a todos los que acudimos a Él, ¿verdad? Esto ya es como, pues llevándolo a algo más grande, ¿verdad? Este pequeño como pacto que se tenía con ellos es más, ¿verdad? Esta fe induce a que nosotros, con nuestra fe, a colocar todos los afectos que tenemos en el alma de Cristo. Su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y su carácter se modela de acuerdo a la semejanza divina. Y esto pues retomando lo anterior, ¿verdad? Si estamos estudiando la Biblia, es teórico y es práctico, ¿verdad? Se debe reflejar, debemos de tener esta semejanza divina. Entonces no es una fe muerta, sino una fe que obra por el amor y que nos induce a contemplar la belleza de Cristo y asimilar el carácter divino. Que pues nuevamente, ¿verdad? Es algo difícil, pero yo creo que si se persiste en esto, yo creo que pues Dios nos cambia, ¿no? Para poder llevar su mensaje, para poder reflejar su carácter y para poder atraer a otros a través de nosotros mismos. Y bueno, vamos a pasar ahora a Génesis 18. Esto es lo que nos deja pues esta partecita del capítulo 17. Vamos al capítulo 18. Si alguien quiere ayudarme a leer, capítulo 18 del versículo del 1 al 5. O bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario. Si no, vamos a leer esta cita, Génesis 18 del 1 al 5. Génesis 18, capítulo 18 del versículo 1 al 5. Dice, después el Señor apareció a Abraham en el encimar de Mamre, cuando él estaba en la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres varones frente a él. Cuando los vio, salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlos y se inclinó a la tierra. No sé si en este punto él supiera que eran ángeles, ¿verdad? O era meramente que pues quería recibirlos cortésmente. El versículo 3 dice, y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo. Permíteme que traiga un poco de agua para lavar vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, mientras traigo un bocado de pan para sustentar vuestro corazón. Después seguiréis, porque para esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron, haz como lo has dicho. Y esto pues nos deja eh, cómo debemos nosotros comportarnos con los demás, ¿verdad? Que debemos de tener un corazón simpático, un corazón dispuesto a servir y a ayudar a los demás, sobre todo pues con nosotros que pues se promueve mucho el ayudar a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos ha pasado que encontramos a una persona que verdaderamente necesita apoyo y sentimos cómo nuestro corazón, nuestros sentimientos simpatizan con el de una persona que está desanimada, que tiene pesar, ¿verdad? Incluso cuando extendemos nuestra mano para ayudar, para apoyar, pues se siente, ¿verdad? Queda en uno el cómo Dios nos utiliza para ayudarlos. Eh, aquí tengo Aquí tengo una cita de la hermana Elena G. de White que dice que cuando la mano se extiende para ayudar al necesitado, cuando se viste a los desnudos y el forastero recibe la bienvenida a vuestra casa y a vuestro corazón, los ángeles llegan muy cerca
y semejante acción haya respuesta en el cielo. Es decir, estas acciones que nosotros tenemos para ayudar no se ven solamente aquí, ¿verdad? Suben hasta el cielo. Yo creo que allá todos se enteran de lo que estamos haciendo. Y dice que todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodía en el cielo. Fíjense qué bonito esto, ¿no? Que hay personas en el cielo, los ángeles, Dios, que están atentos a las buenas acciones que nosotros realizamos y que se alegran allá por lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, yo creo que aquí podemos reflexionar, pues, qué hicimos en la semana, ¿verdad? ¿A cuántas personas ayudamos? ¿A cuántas personas le extendimos nuestra mano, le ayudamos en algo que necesitaban? Y más en estos días que tanto se necesita, ¿verdad? Que hay tantas personas necesitadas de muchas cosas, pero sobre todo de la palabra de Dios. Y pues aquí podemos reflexionar en qué estamos haciendo, ¿verdad? Si estamos ayudando a los demás o si todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos practicando, se está quedando nada más en nosotros y solo en mí, todo lo que aprendo es para yo crecer, para yo mejorar, pero no estamos ayudando a los demás, ¿verdad? Y aquí estamos viendo cómo es algo que produce alegría hasta en el cielo. Imagínense pues a la persona que ayudamos, cómo le ayuda. Cada acto de misericordia realizado con los necesitados, los que sufren, los que se consideran hecho a Jesús mismo, ¿verdad? Cuando nosotros ayudamos a los pobres, a los afligidos, a los oprimidos, que ayudamos a los huérfanos, que nos ponemos, esto hace que nos pongamos en una relación más estrecha con Jesús. No solo ayudamos a los demás, también nos estamos ayudando a nosotros mismos. Vamos a pasar a una historia que ya conocemos muy bien, que es la historia de Sodoma y Gomorra. Esta la encontramos en el capítulo 19. Bueno, es una historia un poco extensa, ¿verdad? Para leerla completa, pero la conocemos, ¿verdad? Sabemos que llegaron dos ángeles a Sodoma y Lot estaba ahí, ¿verdad? A la puerta y al verlos, al igual que Abraham, se levantó para recibirlos, se inclinó y les dijo, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Podréis lavar vuestros pies y por la mañana podréis levantaros y seguir vuestro camino. Ellos incluso le dicen pues que no, ¿verdad? Pero Lot les insistió tanto que sí se fueron con él y que se hospedaron en su casa. Pero antes de que fueran a acostarse, van y le tocan ahí a Lot, ¿verdad? Y le dicen, oye, y bueno, no es una persona, dice que era todo el pueblo. Le dicen, oye, Lot, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Pues para que los conozcamos, pues yo creo ahí que se refiere a más, ¿verdad? Entonces, yo me imagino esto por la reacción de Lot, que rápido sale y cierra la puerta y les dice, no, yo les ruego que no hagáis tal maldad. Entonces, pues, imagínense en qué sentido los querían conocer, ¿verdad? Para que Lot reaccionara de esta forma. Incluso para que ofreciera a sus hijas. Les dijo, tengo dos hijas que no conocieron varón, las sacaré fuera y haced de ella lo que bien os parezca, solo que no hagáis nada a estos hombres, ya que vinieron a la sombra de mi tejado. Imagínense la maldad, imagínense el pecado, el cómo era la gente en esta época, yo creo, igual que los antidiluvianos o peor, ¿verdad? Ya era algo incurable lo que ellos tenían y era un pecado irreversible, ¿verdad? Estaban a tal punto que la maldad se había apoderado totalmente de ellos, pues a este punto para que Lot ofreciera a sus hijas, ¿verdad? Entonces dice que las personas empezaron a maltratar a Lot, ¿verdad? Porque no querían dejar ver a los varones y ellos extendieron la mano, metieron a Lot y le dicen, ¿sabes qué? Vete de aquí porque vamos a destruir la ciudad. Le dice que se vaya por sus yernos, por sus hijos, por todo lo que tenga, ¿verdad? Y huya de la ciudad. Pero incluso los yernos hasta se burlaron de él y le dicen, ya, o sea, esto es de ya, vamos a destruir a la ciudad, toma a tus hijas y vete. Y bueno, aquí vemos
yo creo que mucha gente al conocer esta historia, al conocer incluso lo de Noé, ¿verdad? Porque aquí ya son historias muy similares, mucha gente puede pensar que es un Dios malo, ¿no? ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué Dios destruiría a estos pueblos? ¿Por qué destruiría a los antediluvianos? ¿Por qué destruiría a Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué no tocó sus corazones? ¿Por qué no ayudó a esta gente a cambiar? No sé si alguien quiera responder esta pregunta, si quiera pues comentar algo de esto. Porque pues mucha gente sí se queda con esa idea, ¿no? De que pues es un Dios malo, no es un Dios de misericordia el que está haciendo esto, el que está destruyendo a su propia creación. Andrea, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Ujú. ¿Por qué creen que Dios destruyó a los antidiluvianos y a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué no cambió sus corazones? ¿Por qué no ayudó pues a la gente a mejorar? ¿Por qué los destruyó? A ver, creo que más adelante ahí en la Biblia dice que porque la maldad de ellos había llegado hasta el final, Ujú. sí les dio, ¿cómo se llama? Les dio muchas oportunidades, pero que estaba dejando, ay, es que no me acuerdo en qué parte venía. Bueno, total, que les había dado oportunidad igual que a todos, ¿no? Pero que ellos no se habían arrepentido. Me parece que en alguna parte de la Biblia dice, pero no me acuerdo exactamente dónde, que nunca tomaron en cuenta las advertencias de Dios y que cuando era su momento, pues ya el Señor ya no pudo, ya los destruyó, pero no me acuerdo bien dónde viene. Eh, sí, Sí, creo que sí. gracias, Ugeli. No sé si ustedes, bueno, nosotros que conocemos la historia sabemos, ¿verdad? Que Ajá. esto es meramente por amor, por misericordia, aunque suene así, esto lo hace Él por misericordia para el mundo, ¿verdad? Esto lo hace solamente pues por esto, no porque sea un Dios malo como mucha gente puede llegar a pensar al leer esto. No, esto Él lo hace por misericordia para con nosotros, para el mundo, y Él por eso quita la maldad, ¿verdad? Él lo hizo en el tiempo de Noé, lo vuelve a hacer ahora nuevamente y lo va a volver a hacer en nuestros tiempos, ¿verdad? Es por misericordia, por lo que destruyó a estos habitantes corrompidos, que nuevamente lo vemos, ¿verdad? Hoy en día vemos mucha maldad, pero sabemos cómo va a terminar la historia, cómo se ha repetido y se va a volver a repetir. Y esto es pues meramente por el engaño que hay en el mundo, ¿verdad? De Satanás, toda la maldad que hay, todo lo que viene de él, ¿verdad? Ya es un mundo muy corrompido, lo era y lo es. Y así como lo decía Sugeli, pues ya es algo incurable, ¿verdad? Ya es algo irreversible y es algo que se espera que pase pues nuevamente, ¿verdad? Aquí tengo otra cita de la hermana Elena G. de White que dice que debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se grajean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Este pues es su trabajo, ¿verdad? Se gozan yo creo que en eso, en estar metiendo ahí semillitas de maldad y atrayendo gente para que actúen mal y pues vemos a lo que llega, ¿verdad? A lo que Dios tiene que recurrir. Así sucedió en los días de Caín, de Noé, de Abraham, de Lot, y así va a volver a suceder. Por misericordia para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. Yo creo que esta lección nos deja muchas enseñanzas y a veces es como que difícil procesar tanto, ¿verdad? Que tenemos que hacer, tanto que tenemos que mejorar, tanto que tenemos que aprender y que nos queda que hacer, ¿verdad? Estas historias como la de Sodoma y Gomorra, como la de Noé, como la de Caín, de Lot, muchas veces pueden llegar a asustarnos, ¿verdad? De lo que nos espera, pero pues hay historias bonitas que nos enseñan que no debemos nada, no tenemos nada que temer si estamos bien refugiados en la palabra de Dios y actuando conforme a lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces,
nos quedan muchas cosas por qué hacer, muchas cosas por qué mejorar, estudiar, seguir aprendiendo y sobre todo llevar a la práctica, ¿verdad? Como les decía ahorita en una cita, pues, ¿de qué sirve el estudio de la Biblia a menos de que practiquen las verdades que nos está enseñando? Esta lección nos dejó muchas verdades, nos deja mucho, como, mucha tarea que hacer. Entonces, pues, eh, mi deseo y oración para ustedes, para mí, para todos los hermanos que están aquí escuchando, pues es que estas lecciones nos ayuden a mejorar, ¿verdad? No solo a estar escuchando, sino llevarlos verdaderamente a la práctica y pues encomendarnos, ponernos en las manos de Dios y pedirle que Él sobre todo nos ayude a mejorar, porque no es algo que esté tanto en nosotros, sino en Él. Entonces, pues los invito a seguir estudiando. El libro de Génesis tiene muchas enseñanzas muy bonitas y a mí me gusta cómo lo está llevando así por capítulos y sacando todas las enseñanzas que tiene que, pues como pueden ver, son muchas, ¿verdad? Entonces, pues espero que les haya agradado y sobre todo que nos sea de mucha ayuda. Feliz sábado ya.